Dios le bendiga grandemente en este día especial. Yo quiero compartir un poquito de la historia de los bautistas. Así que comenzaremos transmitiendo para Alianza Comunitaria, que estamos haciendo una serie de reportajes con relación a las historias de diferentes denominaciones. Así que yo quiero orar para poner este tiempo en la mano de Dios. Dios de la gloria, te alabamos, glorificamos tu nombre eternamente. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Oh Dios, derrama rica bendiciones, Dios, que cada una de estas informaciones que vamos a suministrar sirvan, Dios, de ayuda para poder entender realmente la historia y que podamos aplicarla en nuestra vida. Alabamos, glorificamos tu nombre y en nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados, Dios les bendiga. Qué bueno compartir en este tiempo una vez más directamente desde la Iglesia Bautista Génesis, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y hoy quiero hablar un poco acerca de la historia de los bautistas. Así que también vamos a proyectar un hermoso video que habla de la historia realmente. Y aquí el vocablo bautista tenemos que saber que es un nombre que describe a un cuerpo de cristianos. Se usó por primera vez el idioma en inglés en el siglo XVII. Fue más bien un apodo forjado por sus hermanos cristianos, discípulo de Cristo o cristiano neotestamentario, para no ser asociado con el movimiento anabatista o llamado los rebautizadores. Importante que entendamos esta parte. Sin embargo, tenemos que entender, era imposible cambiar de mentalidad. ¿Sí? Era imposible cambiar de mentalidad y popular, las cuales entendía que el término bautista era nada más que una abreviatura del nombre de Anabatista. Anabautista. Así que si miramos ya un poquito más lejos, ya para la época del 1644, se publicó por primera vez la Confesión de Fe de los creyentes bautistas, llamado Bautista. Se identifica así la confesión de las iglesias comúnmente, pero falsamente llamada Anabautista. Sin embargo, tenemos que aquí puntualizar. Sin embargo, pasó una década. Guillermo Blinter, en Inglaterra, podemos ver que publicó un libro titulado Un Bautista Moderado, ya para la época del 1654. Un catecismo bautista se publicó más tarde y Roberto Picklow usó el nombre en sentido general a su libro El martillo persecución, publicado en Escocia en 1659. A pesar de esto, usó aislados, la mayoría no aceptó el nombre hasta el siglo XVIII. En realidad, mis amados, se conoce el origen del nombre bautista en un sentido denominacional. Si se tuviera que arriesgar a concluir en base a los datos a mano, esta sería, tenga que decirle, el nombre bautista aparece primero en Alemania en el siglo XVI, ¿sí? Y luego en Inglaterra ya para el siglo XVII, sin los auspicios de ningún representativo. Importante que señalicemos esa parte. Pero otro lado, en su propia historiografía, los bautistas alguna vez afirman no tener fundador. Algunos excepto Jesús sostienen su creencia, existe funcionaba antes de llegar el primer papa a Roma y que fueron protestantes antes de la reforma, antes del nacimiento del ilustre Martín Lutero. Sin embargo, tenemos que mencionar, otros afirman, deben comenzar con Juan Smith, ya para la época de 1609. Hoy en día, el origen de los bautistas no es una cuestión tan candente, pero hubo una época en la que la comunión en la iglesia, aún conversión, dependía de su punto de vista. Asimismo, entonces, los primeros bautistas, principios neotestamentarios, existían antes de la denominación bautista. De hecho, podemos decir que ya para la fidelidad a estos principios llegó a ser la ocasión de la fundación de la denominación bautista. La nueva denominación fue el resultado de estos principios llevados a la práctica en Inglaterra ya para la época la época del siglo XVII. Sí.
Los principios bautistas o neotestamentarios son los siguientes. Principio cristológico, o sea, el señorío de Cristo. Principio bíblico, y aquí miramos la autoridad del Nuevo Testamento. Principio eclesiástico, una membresía regenerada. Principio sociológico, podemos ver un orden democrático. Principio espiritual, un orden, la libertad religiosa. Principio político, la separación entre la iglesia y el Estado. Principio evangélico, el evangelismo personal y la empresa misionera. Así que, hermanos, humanamente, Juan Smith para 1570 y 1612 fue el producto de la escuela puritana de la Universidad de Cambridge. La mayor parte de los caudillos presbiterianos independientes tuvieron una formación teológica en la universidad. Smith nació alrededor del año 1570 en la zona del Valle de Trenta. Smith aceptó el cargo de conferencista de la ciudad de Lincoln ya para el 1600, y siendo un hombre fervoroso y espíritu inquieto, atacó los pecados de la ciudad y quedó mal con ciertos hombres influyentes. Por consiguiente, entonces perdió su puesto ya para la época de 1602. Luego, durante el año de 1605 a 1606, Smith se volcó al separatismo. El impetuoso Smith, siguiendo los estudios de fondo del Nuevo Testamento, bajo la influencia de los menonitas y llegó a la conclusión de que sus feligreses no estaban correctamente bautizados. Dijo entonces: las criaturas no deben ser bautizadas porque no hay precepto ni ejemplo en el Nuevo Testamento. Cristo mandó que hiciéramos discípulos por enseñarlos y luego bautizarlos. Habiendo llegado entonces a estas conclusiones, a tal encrucijada, y no estando dispuesto por razones teológicas al ser bautizado por los menonitas, a fines de ya para el 1608, a principios ya de 1609, Smith se bautizó y asimismo luego a Hergin, su compañero ministerial, y otras 39 personas a causa de este hecho tan insólito en la historia eclesiástica. Smith lleva el nombre del autobautista. La pregunta candente en todo esto era: ¿cómo constituyó correctamente una congregación neotestamentaria? Importante señalar que para el 1644 se publicó la primera confesión de fe de los creyentes bautizados, llamado Bautista. Así que Smith y sus seguidores no estaban satisfechos con la base de su pacto mutuo, por eso disolvieron la congregación y la constituyeron de nuevo a la base de una confesión personal de fe, simbolizado por el bautismo. En otras palabras, podemos ver entonces, la cuestión básica era: ¿quién debe ser candidato al bautismo? Smith dijo: bueno, no debía ser un creyente. Por tanto, el bautismo infantil era inútil. En medio del furor que siguió el acto atrevido por Smith, se decidió entonces, defendió cuando escribió y dijo lo siguiente: que nos alejemos de la profesión de lo puritanismo para abrazar el broísmo. Y en el broísmo avancemos al bautismo cristiano verdadero. No es malo en sí, a menos que se pruebe que haya caído en la religión verdadera. Pero si abrazamos la obra, estando antes engañado por el pseudo bautismo, el bautismo cristiano apostólico, decía él, verdadero, entonces que nadie nos impute esto como una falta. Bueno, la mayoría de los historiadores consideran a Smith y su congregación como los fundadores de la denominación bautista. Pero ahí viene el pero. Pero Smith fue un hombre de transición entre la época, podríamos llamarle Juan el Bautista, dentro de los bautistas. A principios ya de 1602,
entonces tenemos una nueva iglesia constituida en Ámsterdam. En base a los creyentes bautizados, Smith continuó su estudio en la cuestión, atacado por un lado por los separatistas y por otros sus amigos menonitas. La presión eclesiástica de estos pesos, más unos meses después, Smith se arrepintió de su oiga esto, mi hermano, de su autobautismo, admitiendo que se había equivocado, que los menonitas Walter Lander tenían un bautismo correcto y por ende entonces una iglesia correctamente constituida por los siguientes, unos 31 miembros. Smith en febrero del 1610 prepararon en latín una solicitud de ingreso y la llevaron a la iglesia menonita. Con ese hecho termina entonces el peregrinaje eclesiástico de Juan Smith. Harvey, sin dejar de apreciar a Smith, pensaba que éste había pecado contra el Espíritu Santo al negar la eficacia de su autobautismo. Aquí de la congregación resulta, por lo tanto, Harvey y su grupo, habiendo afrontado el costo, retornaron entonces a Inglaterra para la época de 1612, fundaron la primera iglesia bautista general en el suelo inglés, en un lugar llamado Spitfire, afuera de Londres. Otras manifestaciones podemos ver de congregacionismo inglés que contribuyó nuestro precursor más importante e inmediato fue un grupo de congregaciones independientes llamados bautistas particulares. Estos fueron los bautistas, los padres históricos de los bautistas modernos. Además, introdujeron aquí una nueva interpretación de bautismo como el testimonio de la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo, que perdura entre los bautistas modernos. También fueron los particulares que resultaron el bautismo del creyente por inmersión. Y aquí podemos ver entonces los bautistas particulares fueron los padres de los bautistas históricos modernos de hoy en día. El origen de los bautistas particulares, podemos ver entonces, fue muy distinto al de los generales. El contraste que aquellos que no tuvieron tanto entonces contacto concreto con los anabatistas que habíamos hablado anteriormente del continente, surgieron entre algunos grupos residentes de una congregación netamente inglesa, semi-separatista, cuya teología calvinista, aquí tuvieron, por eso llamaban particulares, porque eran defensores de la doctrina de la expiación particular, o sea, que Cristo murió solo por los elegidos. América del Norte promocionaba entonces una tierra fértil para el crecimiento de los bautistas, como dice el historiador Lenny May, la sencillez de su doctrina, la democracia de su eclesiología, la habilidad de programarse sin jerarquía y su política popular que atrae hombre común contribuían al crecimiento rápido de la denominación bautista. Sin duda, entonces, la coincidencia de desarrollo de Estados Unidos en América y del surgimiento de la denominación bautista, ambos, mis amados, con muchos principios en común, explican grandes partes del crecimiento de los bautistas de Norteamérica, mientras la nación cada día se extendía al sur, al oeste. Los bautistas siempre se encontraban en la frontera, evangelizando, planteando nuevas iglesias. Y otro problema que se registró fue el desarrollo de los bautistas en los Estados Unidos de Norteamérica, descubrir el esquema por el cual puede caber Edwin Gasta, el destacado historiador que podemos ver aquí, en región americana, quiere un bosquejo de la historia de los bautistas que tiene 3 divisiones. Vamos a ver cuál es. El periodo colonial, que abarca del 1639 a 1779, mientras que el periodo fluvial incluye 1780 y 1860. El periodo universal del 1861 a la época de 1988, el valor de esta periodización
es que ubica a los bautistas en el marco de la historia secular en el país. ¿Cuántas informaciones podemos ver, mis amados? Lo importante es que somos cristianos. ¿Cuántos factores entonces influyeron en el desarrollo entre los 1639 y 1841? Bueno, a saber, la persecución, el avivamiento, el patriotismo, la evangelización. Y ya la persecución, como hablamos del 1639 a 1734, los bautistas del norte de América nacieron por los fuegos de la persecución. Fue una persecución tal caso que provocó la confesión de los tratados más nobles jamás escritos sobre la libertad religiosa, y por casualidad fueron escritos, tengo que decirle, por los fundadores de las dos primeras iglesias bautistas de los Estados Unidos de Norteamérica. Regio William, ya para el 1603 y 1684, y Juan Clark para el 1609 y 1676. Este avivamiento surgió en 1734 a 1776. La denominación bautista en Estados Unidos, en Norteamérica, en contrarrestada por los fuegos, la persecución, fue entonces conmovido por los fuegos de avivamiento durante los años 1734 y 1776. ¿Qué podemos ver en todo esto, mis amados? Esta sociedad era importante. Ya para la época de 1845 hasta el 1907, los bautistas del norte siguieron su asociación denominacional en base a los métodos de sociedades. Otras palabras, mantenían la sociedad que existían entre la separación como entidad separada, pero iban coordinadas en fecha y los lugares de las asambleas anuales de la sociedad. Para los mismos delegados pudieron asistir entonces a varias asambleas. Y estas sociedades podemos ver a la Unión Misionera Bautista Americana, en el nombre que los bautistas del norte eligieron otra por reemplazar como convención trienal compartida entre los bautistas del sur. Por muchos años era llamada Junta de Boston porque tenía su sede en esta ciudad. Por otra parte, tenemos la Sociedad de Publicaciones Bautistas Americana, Casa Bautista de Publicaciones, la Sociedad Misionera Doméstica de los Bautistas Americanos, la Sociedad Educacional de los Bautistas Americanos. Recogió entonces, mis amados, el interés en la educación superior de los bautistas norteamericanos. Así que los bautistas del sur, que yo sé que muchos están preguntando, la historia de los bautistas del sur, después de ya para la época de 1845, se pudo considerar como una gran aventura tanto en la forma de trabajo denominacional como en la cooperación voluntaria y el avance de los nuevos campos de labor. La Convención Bautista del Sur, organizada ya para la época del 10 de mayo a 1845, a Augusta, Georgia, era algo realmente nuevo. Hasta entonces los bautistas norteamericanos se habían organizado según el método de la sociedad y cada sociedad era independiente a la una de la otra y también de la iglesia, porque las sociedades estaban compuestas entre individuos. Una breve reseña que podemos mencionar de la Convención Bautista del Sur. Hasta el día de hoy se está destacando acontecimientos significativos en las distintas ramas de la obra. Por ejemplo, la Junta International Mission Board en los Estados Unidos, hasta el día de hoy, cuerpo misionero más grande de la historia cristiana. La Junta Misionera Doméstica de la Convención Bautista del Sur ha guiado un avance, mis amados, en la obra de evangelización no menos notable. La Junta de Escuelas Dominicales, en la agencia que produce la literatura para las iglesias públicas, los libros proveen un material de la iglesia que necesitan para su funcionamiento. Aquí miramos después otras juntas, otras comisiones de jubilaciones, ayuda para los pastores, y hay comisiones de educación cristiana, de radio, de televisión, la mayoría de las historias y de nombre bautista. Esta es la gran historia, la historia cristiana
de América Latina. Luego vamos a ver un poquito más con ello y vamos a seguir entonces narrando ya la historia cristiana de América Latina. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Mientras comparto un hermoso video a rasgo general de la historia de los bautistas. Así que presten mucha atención. Llegó el día. Vamos a hablar sobre nosotros, los bautistas. Definir nuestras propias convicciones es esencial para decidir posturas y actuar con una conciencia limpia delante de Dios. Ser bautista no siempre ha sido popular, pero es una postura que existe no patrocinada por el Estado ni por practicidad, sino únicamente por la honestidad de las convicciones que reconocemos en la Escritura. Esa puede ser una razón por la que los principios bautistas han tenido un gran impacto en la historia del cristianismo y su historia merece ser estudiada. Pero antes de hablar sobre nuestra historia, la historia de los bautistas, analicemos en qué creemos, qué tantos bautistas hay y qué significa hoy ser bautista. Según estudios recientes, se estima que en el mundo hay más de 170 millones de cristianos que nos identificamos como bautistas, con presencia en los 5 continentes. En Estados Unidos, Brasil y Argentina, los bautistas tenemos el mayor número de miembros. En África, las membresías más numerosas de bautistas están en Nigeria, Tanzania y Congo. En Asia, las membresías más grandes están en Myanmar, India y Filipinas. En Europa, en Gran Bretaña y Alemania. Y en Oceanía, en Australia y Papúa Nueva Guinea. Ahora hablemos de nuestras convicciones bautistas y qué nos hace diferentes a otras denominaciones protestantes. Lo primero que hay que decir es que los bautistas podemos trabajar y a menudo trabajamos cooperativamente entre iglesias. Nuestra forma de gobierno hace que cada iglesia tenga su propia confesión de fe particular. Sin embargo, la mayoría de los bautistas nos adherimos a confesiones históricas, entre ellas la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, la Confesión Estándar de 1660, la Confesión Bautista de Filadelfia de 1742, la Confesión de Fe Bautista de New Hampshire de 1833 o Fe y Mensaje Bautistas 2000. Pero hay que añadir que muchas iglesias bautistas han optado por redactar su propia declaración de fe y doctrina. Por estas y otras razones, históricamente se ha considerado que existen 2 grandes grupos bautistas: los bautistas generales, con un marcado énfasis en la teología arminiana, y los bautistas particulares, que defienden la teología reformada. No obstante, sería imposible creer que todos los bautistas encajamos en alguno de estos 2 lados. Por ejemplo, durante el tiempo del movimiento de santidad, algunos bautistas aceptaron la enseñanza de la segunda obra de gracia, o durante el tiempo de los orígenes del pentecostalismo y posteriormente, durante la renovación carismática, algunos bautistas incorporaron prácticas de manifestación de dones espirituales. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es muy simple. Una de las características de las convicciones bautistas es la autonomía de cada iglesia local para autogobernarse, de manera que cada iglesia puede decidir su ruta doctrinal. En otras denominaciones, en cambio, las iglesias locales deben dar cuenta a una autoridad como un presbiterio u obispado. Otro de nuestros rasgos característicos es nuestro sistema de gobierno, conocido como congregacionalismo. Este sistema de gobierno eclesial busca poner la autoridad exclusivamente en manos de los miembros de las iglesias. De acuerdo con ese principio bautista, ninguna organización externa o individuo tiene autoridad inherente sobre una congregación y cualquier relación entre iglesias debe basarse en la cooperación voluntaria y no en la coerción. Este sistema de gobierno también requiere libertad del control gubernamental, enfatizando la autonomía de cada asamblea local de creyentes. Contrario a lo que sucede en otras formas de gobierno eclesial, en las que un grupo de personas o individuo tiene autoridad sobre una o varias asambleas locales. Pero como siempre, no todos los bautistas han estado de acuerdo con esta idea y existen iglesias bautistas que se someten al liderazgo de un cuerpo de ancianos e incluso existen bautistas que siguen un sistema de gobierno episcopal. Otra práctica muy emblemática que nos define como bautistas es nuestro principio acerca del bautismo, de ahí el nombre bautistas o bautizadores.
Y es que contrario a lo que creen otras denominaciones históricas respecto al bautismo, los bautistas sostenemos que el bautismo es un símbolo de la fe de una persona en Jesucristo, por medio de la cual la persona es agregada a la comunidad del nuevo pacto, llamada iglesia. Creemos que el bautismo es el acto de una iglesia local confirmando la fe de un creyente y por lo tanto debe reservarse a las personas que han seguido a Jesús conscientemente, que comprenden el significado del bautismo y son capaces de expresar y vivir su fe. Además, los bautistas creemos que el bautismo por inmersión es el único modo apropiado de bautismo porque lo consideramos un modelo bíblico. Señalamos los ejemplos del Nuevo Testamento, como el bautismo de Jesús en el río Jordán, como prueba de que el bautismo debe ser por inmersión. Como consecuencia, los bautistas no estamos de acuerdo con el bautismo infantil, ya que entendemos que la iglesia es una comunidad de personas nacidas de nuevo y por ende creyentes en Cristo. Pero ¿cómo se formaron estos principios? ¿Cómo los bautistas llegamos a creer en lo que creemos? La historia de nuestra denominación no es fácil de abordar debido a la variedad de posturas alrededor de la identidad del movimiento. Por esa razón, antes de entrar en materia sobre el desarrollo histórico de los movimientos que confluyeron en la fundación de los bautistas, debemos analizar los puntos de vista históricos que encontramos alrededor de su origen. Existen al menos 3 perspectivas históricas sobre el génesis del movimiento. Algunas muy documentadas, otras más hipotéticas e incluso algunas muy desacreditadas. Pero empecemos. ¿Cuáles son esas perspectivas? La primera perspectiva sobre el origen de los bautistas es conocida como la perspectiva del sucesionismo o perpetuidad bautista, según la cual los bautistas han existido desde Juan el Bautista hasta hoy en un linaje ininterrumpido de iglesias. Esta perspectiva se la debemos principalmente a este hombre, James Milton Carroll, un pastor, escritor e historiador estadounidense que escribió un famoso libro llamado The Trail of Blood, en español, El rastro de la sangre. Para entender la teoría de la perpetuidad bautista, es clave comprender el siguiente gráfico elaborado por el propio Carroll para explicar su hipótesis. El mismo propósito del gráfico puede llegar a ser bastante controvertido. La historia de las iglesias bautistas desde el tiempo de su fundador, el Señor Jesucristo, hasta el siglo XX. Carroll quería argumentar que los bautistas han existido desde los tiempos de Cristo hasta nuestros días y que su subsistencia se puede demostrar en una cronología ininterrumpida. La gráfica muestra una línea del tiempo desde el año 100 hasta el año 2000. Los 2 bloques del centro representan las 2 grandes divisiones que existieron, según Carroll, entre la línea principal del cristianismo y la línea marginal representada por los bautistas. El esquema muestra en la parte inferior unas líneas horizontales que enlista los sobrenombres dados a los bautistas durante el paso de los años y las épocas: novacianos, montanistas, paulicianos y valdenses. Los primeros puntos rojos muestran a las primeras iglesias fundadas por los apóstoles en el primer y segundo siglo. En consecuencia, según Carroll, los bautistas no son protestantes, porque como lo demuestra el gráfico, no salieron del catolicismo, por lo tanto no pueden ser incluidos dentro del movimiento de reforma. Según Carroll, a partir del siglo IV, los bautistas empezaron a existir en la periferia del cristianismo, mientras que la iglesia de línea principal desarrollaba doctrinas que fueron conformando el catolicismo. A partir de mediados del siglo VI hay una zona más oscura que representa la amarga persecución que sufrieron los que no se conformaron con el catolicismo dominante. Hay que aclarar que esta hipótesis acerca del origen de los bautistas no fue exclusiva de Carroll. Otros autores también la documentaron y la defendieron. Y es que el sucesionismo bautista fue ampliamente aceptado dentro de las iglesias bautistas a lo largo de todo el siglo XIX y XX. De hecho, fue tan popular que en 1898 William Whitsitt fue forzado a renunciar como presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur por rechazar la teoría. Sin embargo, progresivamente la hipótesis de la perpetuidad bautista fue perdiendo adeptos y hoy se encuentra bastante desacreditada. Esto debido a que tiene algunos problemas importantes. El primero de ellos es su poco apego a la historiografía, por lo que muchos la consideran más como una teoría teológica y no histórica. La hipótesis también pasa por alto el hecho de que algunos de los grupos que sostienen la continuidad bautista defendieron puntos de vista poco ortodoxos. Pero quizá el problema más grande fue el fundamento eclesiológico en el que se basaba.
hoy conocido como landmarquismo, según el cual cualquier otra forma o práctica litúrgica no bautista era inválida, una especie de exclusivismo que dejaba por fuera a cualquier otra denominación protestante. Puedes conocer más sobre el landmarquismo buscando este artículo en nuestra página web. En este punto debemos examinar lo que se considera un consenso en cuanto al tiempo y lugar del origen de la moderna denominación bautista. Existe casi un acuerdo entre los historiadores para datar el nacimiento de los bautistas entre Suiza, Holanda e Inglaterra, muy probablemente entre el año 1525 y el 1644. A continuación trataremos de esclarecer cada una de esas perspectivas. La segunda teoría sigue el origen de los bautistas y rastrea sus orígenes hasta los anabaptistas del siglo XVI, más concretamente el 21 de enero de 1525, cuando Conrado Grebel bautizó a George Blaurock y este a su vez bautizó a varios otros, dando inicio al movimiento anabautista. Puedes conocer más sobre los anabautistas buscando este artículo publicado en nuestra página web. No son muchos los historiadores que defienden el punto de vista de que los bautistas de principios del siglo XVII tienen su raíz exclusiva en los anabautistas del continente europeo, pero que no estaban directamente conectados con ellos. No obstante, la relación entre los dos movimientos puede tener mucho peso histórico. Uno de los argumentos más interesantes de este punto es la gran similitud que existe entre los bautistas generales del siglo XVII con los menonitas holandeses de Waterlander. Esas similitudes incluían el bautismo solamente para los adultos convertidos, la libertad de culto y la separación radical de la Iglesia y el Estado. Esta teoría toma fuerza cuando se tiene en cuenta que el que podría ser considerado como el primer bautista de la historia, de quien hablaremos más adelante, viajó como refugiado a Holanda y fue allí en medio de un ambiente anabaptista en el que se bautizó y fundó la primera iglesia bautista. Sin embargo, esta perspectiva pierde fuerza a medida que se observa la separación histórica posterior entre bautistas y anabaptistas. Por ejemplo, en 1624, las 5 iglesias bautistas existentes en Londres emitieron una condena contra los anabautistas. Además, el grupo original asociado con el fundador del movimiento rompió con los anabaptistas menonitas tras un breve periodo de asociación con ellos en los Países Bajos. Y es en este momento en el que tenemos que llegar al punto en el que podemos unir todas las teorías anteriores y tratar de esclarecer la historia de nuestro nacimiento. La tercera y última teoría acerca del origen de los bautistas sigue el rastro de los movimientos separatistas ingleses del siglo XVII. Pero antes tenemos que considerar el ambiente religioso y político en la Inglaterra del momento. Debido a las pobres reformas al interior del anglicanismo, consideradas como insatisfactorias, muchos estuvieron dispuestos a abandonar a la iglesia oficial si eran persuadidos de haber encontrado una doctrina más apegada a las escrituras. Quizá el grupo más popular que defendía la necesidad de una reforma profunda de la iglesia de Inglaterra desde dentro fueron los puritanos. Sin embargo, otros no estaban dispuestos a esperar que las reformas se dieran y decidieron fundar nuevos movimientos. A estas personas o grupos se les conoció como separatistas. Algunos de ellos se convencieron de que sus ideas no podían ser toleradas en medio de la hegemonía anglicana y decidieron emigrar a países más afines con sus doctrinas. 2 de estos hombres fueron John Smith, un graduado de Cambridge, y Thomas Hilwys, un hombre pudiente, quienes decidieron separarse de la iglesia de Inglaterra y unirse a los separatistas. Pero debido a la intolerancia, en 1607 emprendieron un viaje hacia los Países Bajos, donde buscaban encontrar un mejor espacio para vivir y compartir su fe. Estando en Ámsterdam, el grupo se unió a una iglesia congregacionalista de habla inglesa de la que pronto se separaron. Entonces Smith, debido a su lectura del Nuevo Testamento y tal vez por su contacto con los menonitas, se convenció de que el bautismo de los creyentes era un mandato bíblico. Al respecto escribió: las criaturas no deben ser bautizadas porque no hay precepto ni ejemplo en el Nuevo Testamento. Cristo mandó que hiciéramos discípulos para enseñarles y luego bautizarlos. Entonces Smith procedió a bautizarse primero a sí mismo, luego a Hilwys y finalmente a otras 39 personas por afusión, no por inmersión. El bautismo por inmersión sería incorporado al movimiento posteriormente. Por esta razón, muchos historiadores consideran que Smith solo siguió la tradición anabaptista y que por lo tanto no puede ser considerado el único fundador del movimiento.
Poco después, Smith tuvo conocimiento de la existencia de una comunidad menonita en Ámsterdam y empezó a cuestionar su acto de bautizarse a sí mismo. Llegó a la conclusión de que esto solo podía justificarse si no existía una verdadera iglesia de la que pudiera obtenerse un bautismo válido. Tras algunas investigaciones, Smith recomendó la unión con los menonitas, pero Thomas Hilwis y otros miembros del grupo se opusieron a la decisión de Smith y no lo siguieron. A pesar de la importancia de Smith en los orígenes bautistas, murió prematuramente de tuberculosis en 1612 mientras esperaba ser admitido en la iglesia menonita. Algunos de los seguidores iniciales de Smith terminaron uniéndose a los anabaptistas. En adelante, el movimiento sería liderado por Thomas Hilwis, quien los llevó de vuelta a Inglaterra en 1611. Allí fundó la primera iglesia bautista general en Spitalfield, al este de Londres, Inglaterra, en 1612. Este grupo original era quizá por la influencia menonita holandesa, arminiano. Ya en Inglaterra, Hilwis escribiría uno de los panfletos más famosos de la historia bautista, titulado Una declaración breve del misterio de la iniquidad, que es hoy considerado como el primer tratado a favor de la libertad de conciencia escrito en inglés. Hilwis dirigió su escrito al rey Jacobo I, lo que le metió en problemas, ya que sería encarcelado y moriría en prisión. Pero la muerte de Hilwis no frenó el crecimiento del grupo, y para 1626 había 5 congregaciones de bautistas generales en Inglaterra. Ya para 1644 existían 47. Otra corriente del movimiento bautista surgió en Inglaterra en la década de 1630. Los bautistas particulares mantenían una visión reformada de su teología y fueron los primeros bautistas en realizar bautismos por inmersión en lugar de afusión, como lo hacían los generales. Lo paradójico de todo este asunto es que los bautistas particulares no nacieron de los generales, sino que su nacimiento fue paralelo. Por lo tanto, no tuvieron contacto ni influencia del anabaptismo continental. Más bien surgieron en el seno del puritanismo, por lo que mantuvieron su doctrina reformada. En el año 1644 se publica la Confesión Bautista de Londres, que es considerada como la primera confesión de fe de la doctrina bautista particular. Por esta razón, muchos historiadores consideran que el verdadero nacimiento de la Iglesia Bautista fue en 1644. La Confesión Bautista particular también tenía un tono moderado en cuanto a su posición reformada, lo que los acercó. Voy a parar un poquito ahí para que también quiero hablar de la historia de la República Dominicana. Así que Bautista del Sur, la República Dominicana. ¿Qué podemos ver? La Junta Internacional. Quiero ver también que la Junta Internacional de la Misión de la Convención Bautista Dominicana del Sur de los Estados Unidos sintió entonces la necesidad, mis amados, de expandir el área del Caribe. Así que la Junta Internacional de Misiones autorizó al secretario ejecutivo, a James Baker, el secretario de Latinoamérica, doctor Frank Mack, representante del campo misionero, a Charles Will, una serie de hermanos, llevar a cabo encuesta en el área. Como resultado, la Junta dio paso para abrir obra en Trinidad, Guyana y la República Dominicana. El nuevo estudio que ellos realizaron, estudio acerca de la necesidad de la República Dominicana, tuvo que ser propuesto por motivo del asesinato, ya sabemos, del dictador Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961. Y el ambiente, entonces, déjeme decirle, mi hermano, la inestabilidad que había en el país continuó luego. De hecho, ya para el 12 de enero de 1962, el doctor Frank Mer autorizó al misionero Howard Schumer a visitar el país para investigar la posibilidad, mis amados, de abrir entonces una obra. Los meses siguientes, entonces, la autorización fueron visitadas distintas áreas de la ciudad, se contactaron pastores locales, oficiales del gobierno, misioneros y otros. Como resultado, al misionero Schumer realizó un detalle entonces de reporte al secretario del área e hizo algunas recomendaciones. Dentro de recomendaciones, una pareja lo más pronto posible para iniciar los trabajos en la ciudad de Santo Domingo. Una segunda pareja le sigue entonces en un breve periodo. Utilizar entonces, él le recomendó utilizar la radio y la televisión como medio de difusión. Establecer una librería como publicaciones de la Casa Bautista de Publicaciones.
hacer entonces un presupuesto para comprar equipos, y estos equipos serían comprados en los Estados Unidos y llevados entonces a la ciudad de Santo Domingo, más fondos operacionales para el resto del año. La ciudad de Santo Domingo, entonces, la capital, necesitaba entonces de fondos para comprar muebles para la capilla que ya tenían y equipos de oficina, y ellos decían un vehículo. Así que los primeros misioneros bautistas del sur arribaron al país y se enfrentaron situaciones históricas, mi hermano. Sí, situaciones históricas de gran importancia para el país durante los primeros años de trabajo, y entre ellas el derrocamiento de una larga dictadura para el país durante los primeros años de trabajo, entre ellas el derrocamiento, mis amados, de la larga dictadura de la primera elección democrática en más de 30 años, un golpe de Estado y una revolución violenta. Son algunas de las cosas que ocurrieron ya para el año 1962 y 1966, cuando los primeros misioneros entonces bautistas del sur establecieron aquí en el país, encontraron algunos patrones religiosos. Encontraron algunos patrones religiosos que caracterizaban a toda Latinoamérica. La Iglesia Católica entonces en ese momento dominaba la situación, aunque en ese último año esa fue influenciada por el crecimiento del materialismo y el avance de diferentes grupos evangélicos que ya estaban en el país. Entre esto estaba la Iglesia Evangélica Dominicana. Sí, la Iglesia Evangélica Dominicana, la misma que tenemos en la ciudad de Puerto Plata. Los metodistas libres, la Iglesia Pentecostal, ya habían un gran grupo de testigos también de Jehová y algunos grupos espiritistas, los cuales habían establecido entonces una gran influencia en el país. Así que la llegada de los bautistas del sur a la República Dominicana estuvo caracterizado por tiempos difíciles. El entorno social que estaba viviendo en ese momento, liberales, conservadores, estaban en plena lucha por el control y el poder, mis amados. El poder social. La iglesia no fue ajena a esta situación de ser testigos particularmente activos en esta realidad que estaba viviendo la República Dominicana. Entonces el misionero Howard Schumer fue transferido entonces, óigame esto, mi hermano, y es bueno que nosotros conozcamos la historia. Howard Schumer fue trasladado desde Ecuador, ¿sí?, el 1 de mayo de 1962, arribado a Santo Domingo el 22 de agosto de 1962. Mientras el misionero Howard Schumer, junto con su esposa Dorothy, se dirigieron hacia Santo Domingo por van, y Bill Corbin y su esposa fueron comisionados ya para el 16 de agosto de 1962 como misioneros en la República Dominicana, y ellos arribaron a mediados de 1964. En las primeras comunicaciones que sostuvieron con la Junta Misionera y el mismo Howard Schumer, indicó que los primeros 6 meses deben ser invertidos en la orientación a ellos mismos y lo que denominaron una buena base de relaciones públicas. Oiga esto, mis amados, una buena base de relaciones públicas. Esto se dispuso entonces a hacer durante los siguientes meses y se realizaron extensivos contactos con oficiales del gobierno, con entidades civiles y grupos educativos en primer servicio. Fue realizado en inglés en una casa rentada, y el uso experimental de la radio como medio de difusión no aportó los resultados que ellos estaban esperando, pero fue valioso como experimento para futuros esfuerzos. Luego de una desfavorable experiencia, la misión pudo obtener sin costo por un tiempo prolongado un espacio en la radio y la televisión dominicana por excelentes resultados, y esto continuó siendo una fase importante en el testimonio de los bautistas en la República Dominicana. Así que la expansión del trabajo de los primeros misioneros se fortaleció cada día con la llegada del misionero Bill Kaufman, otro misionero,
en junio de 1964, iniciaron trabajo con jóvenes, los cuales incluyeron actividades deportivas que llegaron a formar parte del esfuerzo para alcanzar la ciudad primada, la ciudad colonial. Entonces los misioneros Kaufman y Schubert participaron en un viaje de exploración con representantes de la Sociedad Médica Christian de los Estados Unidos. Como resultado de esta experiencia, los Schubert invitaron a varios doctores a su casa, y ahí nada más estaba el doctor Agustín Cornelio. Fue uno de los primeros convertidos en ese gran esfuerzo, así como los primeros hombres bautizados. A más tardar llegaría a ser el presidente de la Convención Bautista Dominicana, y más tarde fue organizada la Sociedad Médica Cristiana Dominicana. Dorothy, que ya me he hablado antes, fue de la pareja misionera que vinieron, y Dorothy Dare y Schumacher dirigieron la primera ciudad, la primera sociedad de mujeres misioneras en el 20 de abril de 1965. En la primera reunión estuvieron presentes 13 damas. En Isabel Guzmán de Cornelio fue la primera presidente de la Unión Femenil. Y ese mismo mes estalló la guerra civil en la ciudad de Santo Domingo, lo que provocó entonces, hermano, que en muy breve tiempo la ciudad de Santo Domingo fuera invadida por el ejército de los Estados Unidos. Durante ese tiempo, los misioneros Kaufman y Schumacher quedaron entonces en la ciudad para ayudar a las necesidades de los afectados. Aquí entonces ya para ese momento tenían el Templo Bautista Central, que fue ocupado por las fuerzas rebeldes. Los esfuerzos por parte de los misioneros para ayudar a las necesidades de los ciudadanos les hicieron ganar la admiración y el amor de muchos a todos los niveles sociales. La Hora Bautista fue el programa experimental de radio. Éxito, pero sirvió de experiencia para otros esfuerzos que luego se hicieron. Qué historia tan impresionante podemos ver, mis amados. Durante este difícil tiempo, estas dos parejas, más los Potter, que llegaron los Radcliffe, fueron enviados entonces a la República Dominicana. Ese mismo año, los Kaufman iniciaron un nuevo trabajo en ensanche Osama. En el 1965 finalizó con el testimonio del Templo Central de los Bautismos. Ya para el año 1967, ahí nací yo. Para el 1967 se dio inicio entonces en la Iglesia Bautista Osama un instituto para predicadores laicos. Se realizó por primera vez en la Escuela Bíblica de Vacaciones en Santiago, en Osama, y el primer campamento para la Iglesia Bautista se realizó en La Vega, centro conferencial cristiano. A regresar entonces los misioneros Howard Schubert al país, luego de un periodo fuera de la República Dominicana, ya asumió el pastorado de la Iglesia Bautista Central, llamada hoy en día Templo Central. De igual forma, se centró en la labor de la Sociedad Médica Cristiana. Schumacher organizó por primera vez un programa de asistencia médica conocido por siglas en inglés MAP, que tenía como fin ser una agencia internacional de voluntarios que ayudara a las necesidades de salud, tanto física como espiritual, a las personas en el país en desarrollo. ¡Qué historia tan impresionante! Podemos ver. Entonces podemos ver que en el periodo del trabajo, los misioneros en la República Dominicana continuó creciendo con la llegada de los misioneros, y ahí miramos a Arturo Halo, sí, el grandote, y su esposa Marta, así como los Richard Jigme, Pamela Richard, se añadieron al trabajo. Para el trabajo de inglés, 2 misioneros solteros arribaron entonces ya para la época del 1969, pero en poco tiempo uno de ellos fue transferido a Guatemala. El misionero Bill Kaufman renunció, aceptó el pastorado de la iglesia de Borinquen en Puerto Rico, y al final de este periodo de misión tenían 6 parejas de misioneros
o soltero. Ya con la organización en Santiago, hermano, con la organización de la iglesia de Santiago en marzo de 1968, otras misiones, por ejemplo, en Jássica, Puerto Plata, Jássica, Bonao, Matahambre, Villa Agrícola, Baní, y el número de iglesias creció 5,8 misioneros ya para la época de 1968. Y estas iglesias reportaron de 223 miembros, 55 bautismos y 666 escuela dominical, 73 entrenamientos, 91 en la Unión de Mujeres Misioneras. Y en 1970 las ofrendas alcanzaron nada más y nada menos, mis amados, de una millonada, 15,424. El trabajo con el Ministerio de Médicos fue un éxito y fue extensivo al final del periodo, y la misión de Howard Schumer, el personal trabajó en 8 clínicas y previa atención médica a 119,697 personas ya para la época de 1970, con la provisión entonces en un local para las misiones en Matahambre. Así, Matahambre se llama así mismo. El depósito de libros fue movido el 14 de mayo de 1968. 2 años más tarde fue movido por espacio más amplio en una decoración bajo la dirección de Dorothy Dare de Schumer, que es la esposa, y en febrero de 1978 el depósito de libros fue transferido a Matahambre, donde había funcionado por 11 años el edificio de las oficinas de la 27 de febrero. En julio de ese mismo año, bajo la dirección de Ken Stenfer, la misión dio otro paso importante con la apertura de una nueva librería llamada Librería El Camino. ¡Qué historia, mis amados! Librería El Camino. Y ese capítulo es importante que señalemos, mi hermano, por tantos años ha desempeñado frente a la Librería El Camino. La hermana Noraima Aquino, la librería, como se conoce como los miembros de la convención, se ha convertido en un referente de la literatura bautista en nuestro país. La Librería El Camino sigue operación hasta la publicación de esta obra. Todavía hoy en día se conserva, va a encontrar la Casa de Publicaciones, libros sanos, no de falsa doctrina. No vender libros porque hay que venderlos, no. La misión continúa entonces su proyecto de ayuda de construcción. Para 25 de octubre de 1969, la misión inauguró el nuevo templo de la primera iglesia bautista en Santiago. En medio de este crecimiento y distintas áreas de la obra bautista de la República Dominicana, 7 y 8 de octubre fue organizada y constituida, oiga esto, mis amados, 7 al 8 de octubre fue organizada y constituida la Convención Bautista Dominicana. La organización recibió legal reconocimiento por medio de decreto del presidente de la República Dominicana el 11 de diciembre de 1970. Ya para el 7 de octubre de 1968 se celebró la primera asamblea de la Convención Bautista Dominicana y fue realizada en el Salón de Culto de la Iglesia Bautista Central de Santo Domingo. Asistieron los miembros de las iglesias bautistas, la Iglesia Bautista de Osama, la Iglesia Bautista de Matahambre, Villa Agrícola y la primera Iglesia Bautista de Santiago. Los asistentes a esta gran asamblea, representación de la International Mission Board, los misioneros Howard Schumer, Power Potter, por el Templo Bautista Central asistieron el director Augusto Cornelio, Orbelina Viuda Vázquez y Ana Linares de Peña. Por la Iglesia Bautista Osama asistieron Isabel de Acosta, Ana Vidal Noble y Miriam Hoa. Por la First Baptist Shore, Jane Keward, Denver Grip por la primera Iglesia Bautista de Santiago, y el señor Ramón Sánchez y el señor Antonio Almonte y la señora Araceli. Los primeros cargos, oiga esto, los primeros cargos elegidos en esta primera asamblea fueron de la siguiente manera: presidente, el doctor Agustín Cornelio; vicepresidente, señor Ramón Sánchez; secretario, la señora Ana Linares de Peña; como secretaria de correspondencia, la señora Isabel de Acosta;
Como tesorera, la señora Ana Viuda Noble. Vocales, señores James Kewer y la señora Aracelis. Tremenda historia, mis amados. Y podemos ver entonces la Convención Bautista Dominicana en la actualidad. La Convención Bautista Dominicana, bajo su liderazgo actual, está comprometida por la capacitación, la preparación de sus pastores, la preparación de los líderes en general, sin apartarse de su origen, de su naturaleza, plasmada, detallada en su misión. La visión de la Convención Bautista Dominicana, contribuir con la evangelización de nuestro país y más allá de nuestra frontera a través de la plantación de nuevas iglesias, incentivar la formación y fortalecimiento del liderazgo espiritual de nuestra congregación. La misión de la Convención Bautista Dominicana, contribuir y coordinar esfuerzo. Apréndase eso, mi hermano. Coordinar, contribuir esfuerzo a la evangelización de los grupos no alcanzados en nuestro país y al extranjero conforme como Dios nos guíe a través de la colaboración, de esfuerzo de las iglesias, obreros nacionales y nuestros hermanos misioneros hasta la obra evangelizadora para alcanzar la plenitud de Dios para su pueblo. La labor, los valores de la Convención Bautista Dominicana es Dios, amarlo sobre todas las cosas, su palabra, señala la integridad, su obra, sus obreros. Y podemos seguir hablando, hermano, de la historia. Yo sé que a usted le está encantando esta historia que estamos contemplando, pero quiero continuar con el hermoso relato histórico de los bautistas a nivel mundial, pero quería tratar del impacto en la República Dominicana. Llegó el día. Vamos a hablar sobre nosotros, los bautistas. Un bautismo válido. Tras algunas investigaciones, Smith recomendó la unión con los menonitas, pero Thomas Hilwis y otros miembros del grupo se opusieron a la decisión de Smith y no lo siguieron. A pesar de la importancia de Smith en los orígenes bautistas, murió prematuramente de tuberculosis en 1612 mientras esperaba ser admitido en la iglesia menonita. Algunos de los seguidores iniciales de Smith terminaron uniéndose a los anabaptistas. En adelante, el movimiento sería liderado por Thomas Hilwis, quien los llevó de vuelta a Inglaterra en 1611. Allí fundó la primera iglesia bautista general en Spitalfield, al este de Londres, Inglaterra, en 1612. Este grupo original era quizá por la influencia menonita holandesa, arminiano. Ya en Inglaterra, Hilwis escribiría uno de los panfletos más famosos de la historia bautista, titulado Una declaración breve del misterio de la iniquidad, que es hoy considerado como el primer tratado a favor de la libertad de conciencia escrito en inglés. Hilwis dirigió su escrito al rey Jacobo I, lo que le metió en problemas, ya que sería encarcelado y moriría en prisión. Pero la muerte de Hilwis no frenó el crecimiento del grupo, y para 1626 había 5 congregaciones de bautistas generales en Inglaterra. Ya para 1644 existían 47. Otra corriente del movimiento bautista surgió en Inglaterra en la década de 1630. Los bautistas particulares mantenían una visión reformada de su teología y fueron los primeros bautistas en realizar bautismos por inmersión en lugar de afusión, como lo hacían los generales. Lo paradójico de todo este asunto es que los bautistas particulares no nacieron de los generales, sino que su nacimiento fue paralelo. Por lo tanto, no tuvieron contacto ni influencia del anabaptismo continental. Más bien surgieron en el seno del puritanismo, por lo que mantuvieron su doctrina reformada. En el año 1644 se publica la Confesión Bautista de Londres, que es considerada como la primera confesión de fe de la doctrina bautista particular. Por esta razón, muchos historiadores consideran que el verdadero nacimiento de la Iglesia Bautista fue en 1644. La Confesión Bautista particular también tenía un tono moderado en cuanto a su posición reformada, lo que los acercó a los bautistas generales. La tolerancia por parte de las autoridades inglesas llegó en 1647, lo que le permitió a los bautistas, tanto generales como particulares, ser una denominación admitida por el Estado inglés. En 1660, los bautistas generales publicaron su propia confesión, llamada Confesión Estándar de 1660. Esta confesión ha sido el estándar de los bautistas generales desde entonces.
En su libro Historia de los Bautistas, el historiador Justo Anderson presenta el siguiente gráfico para ilustrar lo que significó el nacimiento y el posterior desarrollo del movimiento bautista. La propuesta de Justo Anderson de las raíces de los bautistas puede ser muy bien ejemplificada a través de esta gráfica. Lo primero que propone Anderson es que la denominación bautista moderna se construyó sobre dos bases, una de ellas en el continente europeo y otra en Inglaterra. Sobre la base continental se sostiene a los anabautistas nacidos en 1525. Luego, de forma parcial, sobre la misma plataforma están los bautistas generales, que a su vez también están sobre la base de Inglaterra. Sobre la base inglesa están en parte los bautistas generales y luego los bautistas particulares, cuyo nacimiento se dio solamente en Inglaterra. Anderson propone que los anabautistas mantienen una postura radical, los bautistas generales una postura separatista, mientras que los bautistas particulares sostienen una posición semi-separatista. Es sobre esta plataforma que Anderson considera que despega lo que hoy conocemos como la denominación bautista moderna. En su periodo inicial, las dos corrientes se distinguían por una diferencia en el espíritu eclesiástico relacionada con sus respectivos puntos de origen. Los bautistas generales habían surgido de los separatistas ingleses, mientras que los bautistas particulares tenían sus raíces en el independentismo no separatista. No obstante, tanto los bautistas generales como los particulares siempre tuvieron mucho en común. Por ejemplo, compartían las mismas convicciones con respecto a la naturaleza y el gobierno de la iglesia. Creían que la vida de la iglesia debía ordenarse según el modelo de las iglesias del Nuevo Testamento, y para ellos esto significaba que las congregaciones debían ser organismos autónomos, compuestos únicamente por creyentes. El periodo de 1640 a 1660 fue una época de crecimiento significativo para los bautistas, con muchos seguidores ganados por los predicadores del ejército del líder político y militar Oliver Cromwell, de inclinación puritana. Los bautistas particulares tuvieron el mayor éxito, mientras que los bautistas generales sufrieron deserciones hacia los cuáqueros y el unitarismo. Sin embargo, tras la restauración de los Estuardo en 1660, ambos grupos sufrieron una grave discriminación hasta el Acta de Tolerancia de 1689. Un hito importante en la historia de los bautistas particulares fue la elaboración de la Confesión Bautista de Londres de 1689. La confesión se basó en gran medida en la Confesión de Fe de Westminster de 1646 y en la Confesión de Saboya de 1658, pero con modificaciones y enmiendas realizadas por los bautistas particulares para reflejar su punto de vista distintivo sobre el bautismo y el gobierno de la Iglesia. Con la emigración hacia las colonias americanas, algunos bautistas llevaron su fe al Nuevo Mundo. Muy pronto en la historia del movimiento se estableció la primera iglesia bautista en los Estados Unidos. Fue fundada en 1638 por Roger Williams, una de las figuras más importantes de la historia bautista e incluso un hombre muy influyente en el futuro desarrollo de la democracia estadounidense y en el principio de libertad religiosa. Después de Williams hubo actividad bautista general dispersa por todas las colonias, pero el único grupo grande de bautistas generales estaba en Rhode Island, donde las iglesias se unieron en una asociación en 1670. Los bautistas particulares también crecieron y se expandieron rápidamente, lo que condujo a la formación de las primeras asociaciones de iglesias bautistas de Norteamérica. Los bautistas particulares fueron especialmente influyentes en las colonias del sur, mientras que los bautistas generales fueron más influyentes en las colonias del norte. Un momento determinante para los bautistas de los dos lados del Atlántico llegó durante el renacimiento evangélico de finales del siglo XVIII, liderado por los hermanos Wesley y George Whitefield. De manera interesante, se despertó un renovado interés por la doctrina bautista. Aunque las iglesias bautistas en América no fueron las iniciadoras ni las iglesias en las que se propagó inicialmente el despertar, sí recibieron a gran parte de los nuevos convertidos producto del avivamiento. De hecho, se ha estimado que inmediatamente antes de la Revolución Americana había 494 congregaciones bautistas. 20 años después, en 1795, Isaac Backus estimó el número en 1152.
Al otro lado del Atlántico, los bautistas británicos experimentaron su propio renacimiento como resultado de la influencia del renacimiento evangélico, con un nuevo impulso de crecimiento iniciado por la actividad de los clérigos bautistas ingleses particulares como Andrew Fuller, Robert Hall y William Carey. Se fundó la Sociedad Misionera Bautista, que sería la organización que le daría el apoyo a Carey en la India. Pero los bautistas británicos no eran los únicos interesados en las misiones. A pesar de provenir de un trasfondo congregacionalista, Adoniram Judson y Luther Rice se convencieron durante su viaje misionero a la India de que solo los creyentes debían ser bautizados. Al llegar a Calcuta, Judson fue a Birmania, mientras que Rice regresó a casa para conseguir apoyo entre los bautistas estadounidenses. Este sería el inicio de la Sociedad Bautista Americana de Misiones Extranjeras. Posteriormente, y en gran medida por diferencias políticas y pugnas por el asunto de la esclavitud, en 1895 los bautistas estadounidenses terminaron divididos entre bautistas del norte y bautistas del sur. La Convención Bautista Nacional, predominantemente general, y la Convención Bautista del Sur, de corriente tradicionalmente particular. Podríamos enlistar muchas de las formas en las que el movimiento bautista fue importante en la configuración de los Estados Unidos y cómo está presente en la identidad nacional estadounidense. Universidades como la Universidad de Brown o la Universidad de Chicago fueron fundadas por bautistas. Al menos 4 presidentes de la nación se autodenominaban bautistas. Otros principios como la libertad de conciencia, la separación de la Iglesia y el Estado, el pluralismo religioso y la democracia, que parte de la conciencia individual, son principios bautistas que están muy arraigados en la sociedad estadounidense. A partir del siglo XIX,